Hola y bienvenidos a este canal, donde podrán aprender distintas cosas sobre el cristianismo y, obviamente, el cómo puedes acercarte cada vez más a Dios. Mi nombre es Adriano Alza y el día de hoy hablaremos sobre Falsos cristianismos. Bueno, existen muchas religiones en las cuales aceptan y siguen algunas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la gran mayoría no son en sí cristianas y tampoco se aceptan como tal. Por ejemplo, los budistas consideran a Jesús como una reencarnación de Buda, o los musulmanes consideran a Jesús un profeta. Pero claro, no son cristianos. Ni siquiera esas mismas religiones se autodenominan como tal. Pero, ¿hay religiones externas al cristianismo que se autodenominan cristianas sin serlo? Pues la verdad es que sí, y es algo muy triste realmente, puesto a que el único camino es el cristianismo. Las denominaciones pueden ser muchísimas, por esas no hay problema, como ya explicamos en otro video. El problema es cuando seguimos a un concepto pagano de Dios, pues el Dios que seguimos es el único que existe y está vivo. Y no solo seguir conceptos, sino que crearlos a conveniencia. Dios es uno, ayer, hoy, mañana y siempre, según la carta a la Iglesia de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿Y qué pasa si creamos un concepto erróneo o falso de Dios? Pues es extremadamente peligroso. Crear una idea o concepto falso puede causar separación de Dios por voluntad e inconscientemente puede hacer que muchos otros también se separen de Dios y su verdad. En el video pasado, hablamos que hay diversas denominaciones con opiniones separadas, pero que todas estaban unidas en propósito y verdad. El resto se sabe que es simple pensamiento humano. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el seguir al Dios bíblico y el crearse un concepto falso de Dios por conveniencia o idolatrar demasiado a la doctrina en sí. Por ejemplo, el decir que los de denominación X se irán al infierno si no se unen a denominación Y es un ejemplo de adorar más a la denominación que al Dios bíblico, y eso se le llama religiosidad, extremismo religioso o, como el mismo Cristo decía, hipocresía. Recordemos, Dios es uno. Opiniones hay muchas. Dios no pertenece a una sola denominación, pero sí pertenece a una sola religión. Los que siguen a su Hijo y su palabra, su iglesia, los cristianos. Muchos hipócritas o extremistas religiosos pueden autodenominarse seguidores de Dios. No lo son. Son solo apariencia, pero su corazón está lleno de perversidad y alegados de Dios. De hecho, hay un capítulo completo en la Biblia lleno de acusaciones de Jesús hacia este tipo de personas que dicen seguir a Dios, pero lo hacen falsamente. Es el capítulo 23 del Evangelio según Mateo. Sí, declaraciones muy fuertes y potentes. Ahora, al igual que estos hipócritas que pueden estar dentro de denominaciones cristianas, también hay ciertas denominaciones que directamente son hipócritas, y aunque se autodenominen cristianas, no lo son, pues siguen conceptos falsos de Dios y a través de ideas y filosofías movidas no por figura divina, sino por pensamiento humano. Este tipo de denominaciones son extremadamente peligrosas, pues al igual que los hipócritas son falsos cristianos, estas denominaciones son falsos cristianismos, y es muy peligroso. Hablemos de algunos de estos falsos cristianismos y exploremos su historia, en qué creen y el por qué son peligrosas. Vamos directo a una de las más conocidas mundialmente, la autodenominada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, es un nombre muy largo, pero también son comúnmente conocidos como los mormones. Así que mejor llamémoslos de esa manera. Esta congregación fue fundada en 1830 por Joseph Smith, en Estados Unidos, autoproclamado profeta. Lo que cuenta Smith en su versión es que un día estaba orando recostado en un árbol y se le presentó Dios Hijo y Dios Padre, los cuales le dijeron que la iglesia había sido corrompida, así que él era el elegido para reedificarla. Luego se le presentó un ángel llamado Moroni, que cuenta haber sido antes un humano en vida, pero después de morir se convirtió en un ángel. Este ángel, Moroni, entrega a Smith unas tablas de oro con una inscripción en egipcio reformado, en la cual se encontraba el tercer evangelio de Jesucristo. Smith usó unas piedras mágicas dentro de un sombrero para traducir las tablas y de esa forma escribir a las inglesas el nuevo evangelio de Jesucristo, el libro de Mormón. Lo que se cuenta dentro de este libro es que un grupo de judíos migró a las Américas, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, en un barco de madera.
Después de que los judíos llegaran a América, se establecieron por todo el continente durante muchos años hasta que un día Jesucristo llegó bajando de los cielos, pues en ese mismo instante Él había ascendido desde Israel y descendió nuevamente en Estados Unidos. En América Jesús hace lo mismo que hizo en el otro hemisferio del planeta y así funda otro ministerio, con otros apóstoles y hasta incluso una versión de Juan el Bautista, pero en mujer, llamada Alma. Y esta es la historia de lo que ellos creen, pero veamos la historia original. Pues en primer punto hablemos de su fundador, Joseph Smith. Smith fue practicante de magia oscura. De hecho, en la historia del Libro de Mormón lo relatan sin vergüenza, pues el cómo Joseph Smith traduce las tablas con piedras en un sombrero es considerado brujería directamente. Joseph Smith también fue miembro del KKK, un culto racista que nació en los Estados Unidos como ideología de superioridad racial, del cual Smith formó parte incluso después de fundar su iglesia. Algo curioso y hasta gracioso es cómo se relata y se explica el origen de las personas de piel oscura y morenos, según este libro. Y es que dice que es por la unión de demonios y humanas, y ese pigmento de la piel es un tipo de maldición. Sin embargo, con el suficiente arrepentimiento, uno podía volver a su tono de piel normal. Por favor, que alguien me diga si esto no puede ser aún más racista. Ahora, Joseph Smith también fue polígamo, lo que quiere decir que se casó con muchas mujeres simultáneamente, algunas incluso menores de edad, y esa fue la razón por la cual fue perseguido hasta que fue balanceado en 1844 y murió. Después de su muerte, su familia compartió el liderazgo de los mormones. Como segundo punto, analicemos lo histórico, pues primero que no hay ningún registro histórico o arqueológico de que un grupo de personas haya migrado de Israel a América antes de la llegada de Cristo. No tiene ningún fundamento. Como segundo punto, el idioma egipcio reformando en el que presuntamente estaban las tablas es un idioma que no existe y del cual muchos egiptólogos han declarado como una invención de Smith, pues las famosas tablas que se dice que encontró nunca fueron vistas más que por él. Otra incoherencia histórica es el hecho de que sobre la civilización que se narra nos da detalles de que usaban hierro y montaban a caballo. Y pues el hierro y los caballos fueron traídos a América recién después de la conquista europea, por lo cual es ilógico la existencia de este tipo de animales y minerales en esa locación geográfica en esa época, junto con la gran cantidad de pueblos mencionados, de los cuales no se tiene registro de la existencia de ninguno. Ahora hablemos de las incoherencias bíblicas. Como primer punto, las notables herejías contadas dentro del libro, como que Jesús y Satanás son hermanos, negación de la Trinidad y recurrentes contradicciones entre el libro. Algunas incoherencias bíblicas sobre su origen son, por ejemplo, que Smith haya logrado ver a Dios Padre, algo que según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Otro punto es sobre el supuesto ángel Moroni, pues dice haber sido un humano en vida. Algo incoherente, pues en la Biblia no dice que cuando uno muere se puede convertir en ángel. Y también según varios profetas mayores como Isaías y Ezequiel, los ángeles ya existían desde antes de la creación del mundo, junto a Dios. Algo extra es que según la carta a la iglesia de Galaica, capítulo 1, versículo 8, los ángeles que se presentan a dar nuevos evangelios o enseñanzas fuera de la Biblia son peligrosos. Esto se complementa con lo escrito en la segunda carta a la iglesia de los Corintios, capítulo 11, versículo 14, donde se afirma que Satanás se disfraza de ángel para engañar y separar a las personas de Dios. Teniendo en cuenta todo lo que cree esta denominación, y junto con lo que enseña y en lo que se basa, además de las incoherencias, se dan a entender que no se trata de una denominación cristiana, sino una religión separada. Sin embargo, al autodenominarse cristianos pueden generar confusión y dejar mal al cristianismo, e incluso generalizar conceptos que son completamente falsos. Los mormones son un falso cristianismo de extrema peligrosidad. Otro de los falsos cristianismos es la famosa denominación de los Testigos de Jehová, fundada por Charles T. Russell en Pensilvania, originalmente apareciendo en 1870 como una orden adventista con el nombre de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Biblia, pero formalizándose como denominación propia en 1931 como los Testigos de Jehová. Sí, otro nombre súper largo, así que digámosle solo testigos. Primero tengamos en cuenta su origen. La propia versión de los testigos sí concuerda con todos los hechos, así que al menos su origen sí es históricamente correcto. Pues primero Russell, como adventista, funda el movimiento de estudio bíblico, en el cual a sus propias conclusiones afirmó que la Biblia estaba adulterada y mal traducida, por lo que él la reescribió entre comillas correctamente, y así usando la Biblia de los testigos, con la que iniciaría esta denominación. Dentro de esta traducción son cambiados muchos versículos y pasajes completos, cambiando enteramente el sentido original de muchos. La denominación se expandió con sus enseñanzas por diversas partes del mundo y ha adquirido su propio consejo apostólico y en la actualidad tienen su propia página web donde explican a detalle su doctrina. Y porque aparentemente es la verdad, la WJWORG. Ahora, algunos consideran a los Testigos de Jehová una denominación más y ya. Sin embargo, no es así. Como primer punto, recordemos qué era el ser cristiano.
Seguir a Cristo, aceptarlo como Dios, tener arrepentimiento genuino y seguir sus enseñanzas. Denominación que afirme que Cristo no es necesario o Cristo no es Dios, niega a Cristo y por tanto también niega al Padre según el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 44. Por tanto, el negar a Cristo, a Dios o sus mandamientos y el decir que uno puede ser lo que quiera, eso vuelve a uno falso cristiano. Y el que una denominación autodenominada cristiana lo diga, lo convierte en un falso cristianismo. Dentro de la doctrina de los testigos encontramos que ellos aseguran que Cristo no es Dios y que a la par Jesús no resucitó físicamente sino como un fantasma. También aseguran que el concepto de la Trinidad es inventado por los concilios católicos, algo completamente falso. El concepto de la Trinidad es bíblico, la palabra Trinidad sí fue invención católica, pero solo como una forma de explicar un concepto largo ya existente en la Biblia. La verdad bíblica, según Juan capítulo 1, versos 1 y 14, Juan capítulo 10, verso 30, Filipenses capítulo 2, verso 6, Tito capítulo 2, verso 13, Romanos capítulo 9, verso 5, y así en una lista muy larga. El concepto bíblico en sí es que Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre es diferente a Cristo y al Espíritu, Cristo es diferente al Padre y al Espíritu, y el Espíritu Santo es diferente a Cristo y al Padre. Un concepto complejo pero que la naturaleza humana sí es medianamente capaz de entender. Pues dentro de la retraducción bíblica de los testigos de Jehová, todos los textos bíblicos que explicaban la Trinidad fueron adulterados o directamente eliminados. Algo terrible, pues si bien existen muchos tipos de traducciones de la Biblia, como la Reina Valera, la Biblia latinoamericana, la NTV, la TLA, la NBI, etc., todas dicen lo mismo solo que usando lenguaje diferente. Sin embargo, la Biblia de los testigos está completamente adulterada y los textos bíblicos que son idénticos en todo tipo de traducciones son cambiados. El fundamento que usualmente es usado por los testigos es que no existen los textos originales, algo que históricamente es completamente falso, pues existen casi 5.300 copias originales de los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y un alrededor de más de 45.000 registros históricos externos a la Biblia confirmando relatos bíblicos, y todos están conservados en museos y en universidades hasta la actualidad, sabiendo que los textos tienen un alrededor de 2.000 años, comparándolos por ejemplo con los escritos de Platón de hace 2.300 años, solo 300 años de diferencia. Solo existen 250 escritos originales, demostrando así la extremada confiabilidad de los relatos de los evangelios, convirtiendo a la Biblia en el libro antiguo más confiable y mejor conservado de la historia. Como curiosidad, la Biblia también dice ser incorruptible. Entonces, los fundamentos que usa Russell para modificar la Biblia son históricamente incorrectos, y al negar la Trinidad en sus adulteraciones bíblicas como parte de su propia filosofía personal, convierte las enseñanzas de los testigos en peligrosas y que pueden separar a las personas del Dios verdadero, y al autodenominarse cristianos, pero negar la Trinidad, se convierten en un falso cristianismo. Estas dos denominaciones son solo las más conocidas de una lista muy extensa de otras religiones que también se autodenominan cristianas, pero no lo son. Ante todo esto, recordemos que nuestra única fuente confiable para entender a Dios es la Biblia, y que las denominaciones que niegan a Cristo o su divinidad o atribuyan que uno puede hacer lo que quiera o dicen que cierto texto es igual o más confiable que la Biblia, apártense, pues aunque se autodenominen a sí mismos cristianos, no lo son. Así que tengamos cuidado con quienes se hacen llamar cristianos y sea una denominación o una persona hipócrita, recuerden lo que dice Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23. Hasta aquí el video de hoy. Manténganse despiertos y no se conviertan en personas hipócritas y apártense de falsos cristianismos. Y si tienes algún amigo o familiar que pertenezca a algún falso cristianismo o se esté convirtiendo en un hipócrita, te animo a amarlo aún más y enseñarle con cariño la verdad y los hechos, pues la culpa no es de quienes creen en falsas doctrinas, sino quienes las expanden sabiendo que son falsas, pues esos son hacedores de maldad. Así que a gente que ha caído en esas creencias, ayúdenlas con cariño y compasión.